día, gracias por acompañarnos al Innovation Day de Univar Solutions. Mi nombre es Héctor Toledo, gerente técnico para la unidad de negocios Case en Univar Solutions México. En estos momentos vamos a hablar sobre lo que son recubrimientos sustentables, un poco de historia de lo que son los recubrimientos y la importancia de formular o voltear a ver más lo que es la sustentabilidad de nuestros materiales. Para esto, dentro de la presentación, vamos a ver diferentes partes de lo que es un recubrimiento, lo que es sustentabilidad, materias primas tradicionales en la fabricación de los recubrimientos, qué es VOC y qué son APOs, y estrategias de formulación muy simples que nos pueden ayudar a formular recubrimientos sustentables. ¿Qué es un recubrimiento? Según la norma ASTM designación 1647, un recubrimiento es una composición líquida pigmentada que se convierte en película sólida y opaca después de su aplicación en una capa fina. Esto puede ser a través de dos mecanismos. Uno, el cual es mediante la evaporación del solvente, y esto puede ser agua o puede ser algún otro solvente, o una reacción química. Las pinturas o recubrimientos pueden clasificarse según su uso y esto comprende pintura arquitectónica, pintura de protección industrial, pintura automotriz, pintura para aislamiento. Las funciones de un recubrimiento pueden variar y estas pueden llegar a ser desde dar presencia y embellecer un espacio, y esto es hablando de los espacios donde normalmente convivimos o espacios donde podemos estar. Esto nos ayuda a imprimir en estos espacios nuestras características, nuestros gustos. Esto puede ser a través de un color. Otra de las funciones de un recubrimiento es proteger y prolongar la vida útil de un sustrato. Algunos ejemplos de eso puede ser pintura anticorrosiva o inclusive pintura para madera, en donde el recubrimiento nos va a ayudar a poder preservar y poder hacer una barrera física a todos los factores ambientales que pudieran llegar a dañar este sustrato. Y bueno, para esto creo que es importante definir lo que es un sustrato. El sustrato es todo aquel material donde va a ser aplicado un recubrimiento. Y otra de las funciones más comunes de un recubrimiento es formar parte de sistemas de seguridad para demarcar zonas. Un ejemplo de esto puede llegar a ser pinturas de demarcación vial o pinturas que van a señalar un espacio seguro. Entre otras aplicaciones, esto obliga a los recubrimientos a generar resistencias a diversos factores, por lo que se ha utilizado una gama muy amplia de materias primas. Esto quiere decir que para poder tener diferentes desempeños necesitamos utilizar diferentes materiales, y el uso de esta gran variedad de materiales ha llegado a generar que utilicemos materiales que no son completamente sustentables, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Hablando un poco de lo que es la historia de los recubrimientos, las pinturas se han utilizado desde hace más de 32,000 años y su uso ha ido adaptándose a medida que la sociedad ha ido cambiando. En un inicio, la pintura se utilizó para plasmar el día a día y dejar un registro sobre los acontecimientos en la vida humana. Estas pinturas fueron hechas con materiales que el humano de estos tiempos tenía a la mano, pigmentos como óxido de hierro, cal, carbón vegetal. Con el paso del tiempo, la pintura pasó a ser una herramienta con la cual se podía plasmar ideas, hacer un material que podía cambiar la atmósfera de espacios en un interior de una construcción, y fue así como diferentes culturas la llegaron a utilizar para dar color a sus habitáculos. Dentro de la industria de recubrimientos se han tenido diferentes y nuevos desafíos conforme ha ido avanzando nuestra civilización, y esto ha hecho que el mismo desarrollo que se ha tenido genere grandes desafíos para la industria de recubrimientos. Eso ha provocado que el desarrollo y utilización de diferentes materiales, donde los objetivos siempre han sido desarrollar mayor resistencia, mayor permanencia del recubrimiento, hablando en temas de color, permanencia de la película seca, y esto genera barrera contra ciertos factores ambientales. Desde el uso de huevo y pigmentos naturales hasta el desarrollo de pigmentos con colores altamente cromáticos y una buena resistencia ultravioleta, como binders que pueden tener tiempos de servicio de hasta 20 años.
En la actualidad, la cultura de la competencia nos ha obligado a desarrollar recubrimientos altamente efectivos a los menores costos posibles, y esto ha llegado a ser un verdadero reto para los formuladores. Sin embargo, un nuevo desafío llega a cambiar la forma en cómo generamos recubrimientos. Nuestra sociedad ha llegado a un punto donde es indispensable tomar en cuenta no solamente el desempeño de los materiales, sino el impacto ambiental y la salud que estos pueden llegar a ocasionar. Esto es importante y de aquí, de hecho, se define lo que es la sustentabilidad. Para esto es importante que podamos definir este término. Sustentabilidad se centra en el objetivo de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprender la capacidad de las generaciones futuras para compensar las propias. ¿Esto qué quiere decir? Que para que podamos ser sustentables debemos ser capaces de utilizar los recursos que tenemos a la mano sin comprometer las siguientes generaciones. Y para esto, bueno, se puede llegar a utilizar lo que es un modelo de desarrollo sustentable en donde básicamente se piensa que cambiando la cultura y cambiando la mentalidad de las personas en nuestra sociedad podemos llegar a generar un desarrollo sustentable. Para que los recubrimientos puedan llegar a ser sustentables, es importante identificar los materiales que pudieran llegar a estar generando un compromiso a las generaciones futuras. Y para esto es importante conocer cuáles son los contaminantes que pudiéramos estar generando con este tipo de materiales. Para eso es importante poder tomar en cuenta las materias primas tradicionales en la fabricación de los recubrimientos y el impacto ambiental que estas pueden llegar a generar. Tradicionalmente, la pintura puede llegar a ser base agua y base solvente, y cada una de ellas tiene diferentes características, diferentes beneficios y algunos contras que vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, es importante saber que para formular un material base agua o formular un material base solvente, esto va a dictar las materias primas que necesitamos utilizar para la fabricación de cada uno de estos materiales. Entonces, dependiendo si nuestro recubrimiento va a ser base agua, vamos a poder escoger entre un binder o resina aglomerante que llega a ser desde una resina a un polímero acrílico en emulsión, estireno acrílico, vinil acrílico, algunos otros materiales puede haber, y base solvente en donde tradicionalmente pueden llegar a ser polímeros acrílicos, alquidálicos y una gama bastante amplia. Una vez seleccionado este tipo de material, hay que seleccionar los aditivos que van a ir junto con nuestro binder. Y estos aditivos pueden llegar a ser en el base agua, desde modificadores reológicos, dispersantes, antiespumantes, biocidas, entre agentes formadores de película, entre otros, mientras que en base solvente normalmente pueden llegar a ser menores, pueden llegar a ser dispersantes, pueden llegar a ser antisedimentantes, antiespumantes. Sin embargo, normalmente una formulación de un recubrimiento base solvente puede llegar a tener menos materiales que una formulación de un sistema base agua. Y bueno, para completar la formulación, dar color y dar volumen a nuestros recubrimientos, se utilizan cargas y pigmentos, en donde los pigmentos están diseñados para dar color a la formulación y estos pueden ser de alto índice de refracción o bajo índice de refracción. Además de las cargas, donde normalmente se utilizan cargas donde tengamos menores costos y tengamos materiales a la mano. Sin embargo, también forman parte importante de la formulación de nuestros recubrimientos. Hablando un poco sobre las ventajas y desventajas de estos dos grandes sectores de los recubrimientos, que puede ser base agua y base solvente. Los recubrimientos base agua generan normalmente bajas emisiones de VOC y esto va de la mano con un bajo olor. Generalmente son de fácil aplicación y de bajo precio comparado con algunas otras químicas. Alguna de las desventajas de estos materiales es generar menor resistencia a factores ambientales, sobre todo puede llegar a ser al agua, y esto es derivado de la formulación de los binders que pueden ser utilizados para la formulación de estos materiales y cuyos binders pueden estar basados en surfactantes con APOs. Y un poquito más adelante vamos a ver qué son los APOs.
Mientras los recubrimientos solvente tienen como ventaja que se pueden generar altos brillos, buena humectación de sustratos, y esto es gracias a la naturaleza de los solventes con los que se llega a formular estos materiales, y mejores resistencias a factores ambientales que van muy de la mano a que dentro de sus formulaciones no contamos con surfactantes. Las principales desventajas de estos sistemas son altas emisiones de VOC, alto olor y generalmente mayor costo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son este tipo de contaminantes que son APOs y VOCs, pero para poder entender un poco más qué son los APOs es importante hablar de lo que es polimerización en emulsión. La polimerización en emulsión es un tipo de polimerización en donde se va a aumentar el tamaño o el peso molecular de un monómero. Un monómero es el término que se refiere a las moléculas orgánicas que forman polímeros sintéticos, tales como por ejemplo cloruro de vinilo que se utiliza para producir PVC, y el proceso por el cual los monómeros se combinan de extremo a extremo para formar un polímero denominado polimerización. Y aquí tenemos varios ejemplos en donde lo que se hace es repetir estas cadenas hasta llegar a ciertos pesos moleculares. Para poder llevar a cabo una polimerización en emulsión, es importante tener en cuenta que necesitamos utilizar surfactantes, y los surfactantes son moléculas con una parte hidrófoba y una parte hidrofílica que permiten mezclar monómeros en la fase acuosa y llevar a cabo la polimerización dentro de micelas. Además, los surfactantes permiten estabilizar el polímero en el medio acuoso, ayudan a la humectación de sustratos, cargas y pigmentos. Y existen varios tipos de surfactantes, como puede ser un surfactante no iónico, surfactantes aniónicos, que estos dos son los más utilizados en lo que es polimerización en emulsión. Sin embargo, también existen surfactantes catiónicos y surfactantes anfóteros. Como se puede ver en estas imágenes, el diferente tipo de surfactantes, pero también cómo se forman las micelas en un medio acuoso. Dentro de estas micelas es donde se va a llevar a cabo la polimerización en emulsión. Esto quiere decir que cuando yo tengo mi polímero y el polímero va a formar película en mi recubrimiento, los surfactantes van a quedar atrapados dentro de la película del recubrimiento, y estos pueden ser arrastrados si el recubrimiento se encuentra en presencia de agua. ¿Qué son los alquilfenoletoxilados? Son moléculas obtenidas a partir de la alquilación de fenoles. Este tipo de surfactantes han sido tradicionalmente utilizados en la polimerización en emulsión, como lo vimos anteriormente. El precio de estos materiales es una ventaja al utilizarlo dentro de las fórmulas de los binders. Sin embargo, estudios han demostrado que los surfactantes basados en alquilfenol son más tóxicos que las sustancias que les dan origen y poseen la capacidad para limitar las hormonas naturales por interacción con el receptor estrogénico. Este es un pequeño artículo que lo generó Joblin y Sumter en 1993. Los niveles de estos metabólicos de alquilfenoletoxilados presentes en el ambiente pueden estar sobre el umbral necesario para inducir disrupción endocrina en la fauna acuática. Estos resultados han inquietado la opinión pública sobre los efectos en la salud humana y al medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Este tipo de surfactantes son contaminantes del agua y se ha visto que han afectado lo que es la reproducción en animales acuáticos, y esto es una alarma para lo que son efectos sobre la salud humana y nuestro medio ambiente. El mayor uso de surfactantes para lo que es polimerización en emulsión es en óctiles fenoles etoxilados y noniles fenoles etoxilados. Y hablando un poco de lo que son compuestos orgánicos volátiles, son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. Se puede considerar como VOC aquel compuesto orgánico que a 20 grados centígrados tenga una presión de vapor de 0.1 kilopascales o más, o una volatilidad equivalente en condiciones particulares de uso. La presencia de los VOC está fundamentada o influenciada por actividades en las que se emplean disolventes orgánicos. Algunas de las actividades donde es posible que se den emisiones de VOC son pinturas y barnices en la industria siderúrgica, en la industria de la madera, industria cosmética e industria farmacéutica. Nosotros, nos vamos a enfocar más en lo que es la industria de pinturas y barnices, donde los VOC han sido
utilizados desde hace bastante tiempo y actualmente existen legislaciones que limitan el uso de VOC. Sin embargo, bueno, es importante que tomemos conciencia y podamos o busquemos reducir todos estos materiales. Y para eso, bueno, es importante tener estrategias para la formulación de recubrimientos sustentables. Y para tener una formulación de un recubrimiento sustentable, es importante limitar la utilización de este tipo de materiales. Empresas como Dow, líderes en la industria química, cuya misión se encuentra generar recubrimientos más sustentables, nos permite reducir nuestro impacto en diferentes ecosistemas. Han desarrollado tecnologías libres de alquiles fenoles etoxilados. Un ejemplo de esto es la línea Tergitol 15S, que son alcoholes con diferentes grados de toxilación que han demostrado desempeños prácticamente iguales a las tecnologías tradicionales. Además, es importante dar a notar que Dow ha trabajado en el desarrollo de binders con surfactantes con grados de toxilación menores, que esto ha permitido mejorar características como la hidrofobicidad de los recubrimientos base agua, permitiendo ampliar el uso de polímeros, de este tipo de polímeros, en aplicaciones donde tradicionalmente no se utilizan. Y esto, un ejemplo de ello puede ser esmaltes directos a metal o primers anticorrosivos. Tradicionalmente, los recubrimientos con mejor adhesión a metal han sido los recubrimientos base solvente, y esto por fuertes efectos de los surfactantes dentro de los recubrimientos. Los recubrimientos base solvente, además de tener una función estética, tienen una función de proteger el sustrato donde son aplicados. La idea de utilizar un recubrimiento sobre este tipo de sustratos es aumentar el tiempo de vida del mismo. Como se comentó anteriormente, los surfactantes, al estar presentes en un binder polimerizado mediante emulsión, los surfactantes quedan en la película del mismo y esto genera una afinidad al agua y provoca que el recubrimiento absorba la misma y propicie lo que es la corrosión dentro del sustrato. Entonces, el utilizar nuevas tecnologías de surfactantes como monómeros funcionales ha permitido que los sistemas base agua tengan un desempeño muy similar a sus contrapartes base solvente. Hablando un poco de lo que son monómeros funcionales, las empresas Hexion y Stepan han desarrollado monómeros cuya performance puede ayudar a mejorar la adherencia a sustratos metálicos. En el caso del BioBa 10 es una molécula que genera bastante hidrofobicidad, lo que permite que el recubrimiento absorba la menor cantidad de agua posible. Y en el caso del Polystep HP de nuestro proveedor Stepan, es una molécula que, gracias al fosfato que tiene dentro de la misma, podamos tener mejor adherencia del recubrimiento a sustratos metálicos. Estos avances han llevado a poder sustituir recubrimientos alquidálicos, por ejemplo, con tecnología acrílica en emulsión, obteniendo resistencias en cámara salina prácticamente iguales. Un ejemplo de una resina de este tipo es el Maincote HG100 de nuestro proveedor Dow, donde además de solucionar el tema de surfactante libre de APOs, permite formular recubrimientos con VOC considerablemente menores en comparación con tecnologías alquidales base solvente. Es importante tomar en cuenta que este tipo de recubrimientos suelen ser más utilizados en aplicaciones del tipo doméstico, por lo que la exposición a los materiales dentro de las fórmulas las tendremos en nuestras casas, trabajos, oficinas, prácticamente cualquier lugar donde se utilicen estos materiales. Es por ello la importancia de generar recubrimientos sustentables dentro de estas aplicaciones. Otro de los usos más comunes en cuanto a recubrimientos anticorrosivos son los primarios epóxicos. Esta tecnología ha sido ampliamente utilizada desde hace ya algún tiempo, y es importante comentar que nuestro proveedor Olin ha generado resinas y agentes curantes dispersos en agua sin utilizar surfactantes basados en APOs para esta tecnología. Entonces, este tipo de materiales nos permite poder cambiar de recubrimientos tradicionalmente base solventes con altas emisiones de VOC a recubrimientos base agua cuyas emisiones de VOC van a ser mucho menores y al mismo tiempo
no están formulados con alquiles fenoles etoxilados. Hablando un poco de lo que es la reducción de VOCs, es bueno hablar sobre uno de los ejemplos más comunes de recubrimientos altos en VOCs, que son los recubrimientos de repintado automotriz. Y dentro de nuestro mercado es uno de los recubrimientos más importantes. Una estrategia que se puede utilizar para la reducción de estas emisiones y donde es difícil de pasar de recubrimientos base solvente a recubrimientos base agua es aumentar los sólidos de nuestros recubrimientos. Y para eso empresas como Sinres, que es una empresa ubicada en Ámsterdam y con una filosofía ligada a la reducción de contaminantes, se desarrollan polioles acrílicos con mayor contenido de sólidos y menor viscosidad. Esto permite al formulador poder utilizar la mayor cantidad de ingrediente activo a una menor viscosidad en donde no le afecte al proceso de fabricación, cuya fabricación pueda realizarse en la resina y utilizar la menor cantidad de solvente para generar un recubrimiento de mayor sólido, mayor desempeño y que permita la utilización de la menor cantidad posible de VOCs. Un caso donde también se busca tener menores emisiones de VOC y aumentar la resistencia del recubrimiento a través del porcentaje de sólidos son los recubrimientos para demarcación vial, donde gradualmente se ha cambiado a tecnología base agua por su facilidad de aplicación, buenos tiempos de secado y porque esta tecnología permitió llevar a cabo que el proceso de fabricación del recubrimiento sea en el binder. Y esto quiere decir que en el recubrimiento se puede hacer la dispersión de cargas y pigmentos, por lo que se ha podido aumentar la cantidad de sólidos del recubrimiento final. Esta estrategia se podría tomar en otro tipo de recubrimientos como el sector arquitectónico, no solo para disminuir la emisión de compuestos orgánicos volátiles, sino para reducir el consumo de agua durante la fabricación de las pinturas e incrementar la durabilidad de los mismos recubrimientos. Los avances tecnológicos, el aumento en la densidad de población, la mayor demanda, consecuencia del aumento de población, los desafíos a nivel formulación, nos han llevado a buscar alternativas de materiales que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Esto sin comprometer la integridad de las generaciones futuras. Eso nos ha llevado a buscar alternativas sustentables. En México, en años anteriores, se ha estado trabajando en una normatividad que regule la emisión de compuestos orgánicos volátiles, lo cual será un desafío para fabricantes y formuladores de recubrimientos. Sin embargo, el generar conciencia que el cambio a tecnologías más verdes no debería ser una obligación, sino una decisión que, tomada por todos, puede reducir el impacto de nuestra industria en nuestro hogar. Los invito a buscar alternativas verdes o sustentables. La sustentabilidad va ligada con un cambio cultural, por lo que además los invito a informar a nuestros clientes, pues nosotros somos los maestros de nuestros clientes y depende de nosotros que el cambio por una industria de recubrimiento sustentable sea viable. Les agradezco mucho y cualquier duda estamos a sus órdenes.